Deseo ratificar lo que siempre he afirmado desde que López llegó a la presidencia de la República, traicionando a los millones de mexicanos que votamos por él, porque en lugar de acabar con la corrupción, lo que hace es limpiarse de todas las irregularidades que hace en su gobierno con la corrupción de antes, y no ha resuelto realmente el problema de inseguridad que aqueja a todo el país, ni el asunto de la pobreza, ni el asunto de la inseguridad, y se ha vuelto en estos últimos años, ya en las postrimerías de su gobierno, en un sujeto autócrata y dictador descarado, como lo demuestro con este video. Okay. Mire, el segundo planteamiento, señor presidente, es en relación a la metadona. La metadona es un medicamento que se le da a las personas que sufren de adicción por fentanilo, por heroína. Aquí hay un laboratorio que es Psicofarma, que es un laboratorio hecho por mexicanos, que es un laboratorio que ha hecho mucha innovación, pero que ha sido muy castigado. Las prácticas que tiene, está sancionado por la función pública durante 5 años por no haber proveído en tiempo y forma sus contratos. Pero además recientemente se le sancionó porque su línea de producción de medicamentos psicotrópicos no cumplía con la norma. Independientemente de cualquier otra cosa, el asunto es que Psicofarma produce metadona y tiene el monopolio de la producción de metadona. Entonces, desde hace 5 meses no hay metadona. Y aquí lo que le pide la Asociación para el Tratamiento de Adicciones es que se haga honor al Acuerdo 50 de la Organización de Naciones Unidas para que ellos puedan importar el medicamento, para que pueda haber metadona en México. Este tema se ha estado tratando por compañeros en diversos momentos. Yo esperaba que hoy estuviera el secretario Gatell para que nos dijera qué está pasando. Ya se acordó que van a apoyar a Psicofarma para que pueda cumplir y pueda volver a procesar sus medicamentos. Pero si no es, pues entonces que se abra la importación de metadona, porque las familias, las personas que lo requieren, es un medicamento en el que les va la vida. Sí, mañana vienen María Elena Álvarez Bulla de CONACYT, y va a venir también el doctor Alejandro Schwarz, okay, de COFEPRIS, y nos va a traer respuesta a lo que tú estás planteando. Okay. Te invitamos a que vengas mañana. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Y bueno, ahora sí, la pregunta obligada pues es el asunto de Garduño. Ya lo vincularon a proceso. Usted ha dicho que el secretario de Gobernación dijo que se mantenía en su cargo, que no se distraía, que podía seguir trabajando. Usted ha dicho que pues se va a aplicar la ley. Ya hay una recomendación de la Secretaría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este asunto. Pero yo le quisiera preguntar un poco más en profundidad los derechos humanos en México. Ustedes en esta administración se hizo un esfuerzo muy grande, se rediseñó la Secretaría de Gobernación para crear una subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, pues temas como este de los migrantes muertos, pues hablan muy mal del país, hablan muy mal de no respeto a derechos humanos. Está en los asuntos de Ayotzinapa, el asunto de Ayotzinapa con el ejército, está el asunto de Rosendo Radilla, que hace poco vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a darle seguimiento a la condena que ya tiene México sobre no cumplir con los derechos humanos, y aquí el tema es que no avanza. El ejército sigue planteándose como un punto intocable en el tema de derechos humanos, tienen su propia procuraduría, se manejan de otra manera y no avanzamos ahí con todos los esfuerzos que se han hecho en este gobierno por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, se ha avanzado mucho, mucho. Lo que pasa es que nuestros adversarios no reconocen nada
de lo que se está haciendo. Y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo de los migrantes. Acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay 9, 10 personas en la cárcel. Hay algo que tiene que ver también con derechos humanos. A los sobrevivientes se les está dando una atención médica. Bueno, como ya de todos es conocido, la perorata de López, que dura 3 horas, hablando de lo mismo, descalificando a lo que llama a sus adversarios, sus opositores, lo tuve que parar para poder dar mi opinión respecto del carácter autócrata, dictatorial de López, y que además es un sujeto que viola la Constitución constantemente, porque de la réplica o de la pregunta que le hizo el periodista de que qué iba a pasar con ese Garduño, que era el encargado del Instituto Nacional de Migración, en la prisión en que estaban los migrantes, que en número de 40 fueron inmolados por instrucciones de López, porque es el que les cuida las fronteras a los gringos, y por eso los confinan en una prisión como en Ciudad Juárez, y que esa fue realmente la causa de la muerte de estas personas inocentes de todo, porque lo único que hacían era pasar por el país para ingresar a los Estados Unidos. Y aquí lo que López hizo es un crimen de lesa humanidad. Pero independientemente de la política que lleva López para él limpiarse con los subalternos, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. El periodista le preguntaba que qué iba a pasar con ese Garduño, que sigue trabajando, aunque le dieron una libertad provisional. Y este sujeto no contestó nada. Y no contestó porque es una presunción de que López ordenó que no sacaran a los migrantes. Y ahora se limpia con una persona que dice que porque tenía las llaves y no las entregó. Es una nimiedad. Eso es un verdadero cinismo de parte de López. Y quiero decir que además de dictador es un pendejo, porque ignora que el artículo 38 de la Constitución Federal establece que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, en el caso concreto, por estar sujetos a un procedimiento penal que traiga como consecuencia una pena corporal. Además, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo también establece las causas de rescisión o de separación del trabajo cuando se realizan actos que ponen en peligro las instalaciones y la seguridad de los que se encuentran en el lugar, que es un caso ad hoc en relación a lo que sucedió en Ciudad Juárez. O sea, que López, además de que es un tipo abusivo, autoritario, totalitario, es un individuo pendejo e ignorante de las leyes. Y él se atiene a que con su cuarta transformación, él se aparta de la Constitución, no la ha derogado, sigue manteniendo la Constitución como un florero, pero la realidad es que está realizando actos dictatoriales, actos abusivos, y la gente no se ha dado cuenta a dónde quiere llegar López. Se acaban de aprobar 13 leyes. Yo le diría
una diarrea legislativa de iniciativas de ley que no sirven para nada, como eso, de que un individuo que no le da de comer a sus hijos, él ya no puede participar en política. Hágame el pendejo favor. Otra, que se va a decretar prisión preventiva a los que trafican con drogas. La desaparición del INSABI, que no es otra cosa más que el fracaso de López en su cuarta transformación. Y finalmente quiero llegar a la conclusión que aún a sabiendas de que López desde que llegó ha violado la Constitución y ha hecho actos deleznables, abusivos y autoritarios, todavía los periodistas, los diputados de oposición, los senadores, los comentaristas y la gente en general tratan los asuntos de abuso de autoridad de López como que fuera algo increíble, pero no llegan a la conclusión que ya estamos en un estado dictatorial, en un estado fallido. Y yo quiero llamar la atención de todos los que él llama conservadores o clasistas o neoliberales, que está jugando con todo el pueblo de México, que ya es tiempo que tomen otras estrategias. Si todos los que llama clasistas o opositores seguimos en un plano de legalidad y está violando la Constitución y hace lo que le da su gana, pues entonces nos va a llevar a un estado como de Venezuela, que es la que yo no quisiera, porque yo pienso que si los mexicanos tenemos la soberanía, como lo establece el artículo 40 y 41 de la Constitución y 39 de la misma, pues debemos de luchar para que López no se crea que es el dueño del país. López es el gato, es el mandatario de los mexicanos. Lo que pasa es que cambió los papeles, ahora es un dictador, ahora es un abusivo, ahora es un prepotente y ya nadie puede hacer nada. Yo en otros videos he manifestado que lo que debemos de hacer ante un abuso de autoridad y en ausencia de autoridad, que los mexicanos asumamos una posición de resistencia civil. Hay muchas estrategias para bloquear el desgobierno de López. Gracias.